Un aplauso otra vez al doctor Geraldo Alfaro. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Qué gusto estar con ustedes, hermanos. Es una bendición poder estar en una iglesia que ama al Señor, que le canta al Señor y que le obedece al Señor. Muchas gracias, hermano Gilberto, por la invitación a compartir en esta mañana, en esta tarde en realidad, o es noche al fin de cuentas allá afuera, no sé. Pero qué bendición de verdad. ¿Sabe usted cómo se llama, hermano? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué hay en el nombre de cada uno de nosotros? Estaba buscando en el internet algunos de los nombres que algunos de nuestros paisanos en Latinoamérica se colocan. Déjeme leerle algunos de estos nombres. Marimar Barco del Río, Natividad Belén Santa María, Sandalio Botín Descalzo, Román Calavera Calva, Alberto Comino Grande, Pascual Conejo Enamorado. Los nombres que les estoy leyendo tenían inclusive la foto con su identificación oficial. Rosario del Cura Sacristán, Margarita Flores del Campo, Luis Gordo de Díaz, Armando Guerra Segura, Perfecto Ladrón Honrado, Amparo Loro Raro, María Pilar Oreja de Perro, Dolores Pecho Barba, Ramona Pontealegre, Ana Púlpito Salido, Carlos Redondo Cuadrado, Emiliano Salido del Pozo, Alfonso Seis Dedos Pies Planos, Dolores Fuerte de Barriga, Aquiles Brinco, El Zapato, El Zapito, El Basurita, Luz Roja, Marciana, Susana Orio, Zacarías Flores del Campo, Débora Cabezas, El Bistec, ¿qué tal? Se llama Elvis y luego Tec, El Bistec, Aquiles Bailo, Alan Brito Delgado, El Sacapunta, El Mercurio, El Balazo, El Zapallo, Marioneta, Soy la Fiesta, El Zapolindo, Esteban Dido, El Bacalao, Yo la Aprieto. ¿Qué les parece? O ustedes no me van a dejar mentir, pero en algunos de nuestros lugares en Latinoamérica se ponen algunos nombres. En Centroamérica, por ejemplo, conozco algún lugar en donde al hermano, al pobrecito, le pusieron Osterheiser. Osterheiser Gómez. ¿Qué tal? Y para nosotros eso es un gran problema, porque generalmente ponemos los nombres por lo que suenan. Y si me gusta, ¿no es cierto? En las costumbres hebreas, sin embargo, los nombres, aunque sonaran feos, se ponían por la esencia de lo que significaba, por lo que decían propiamente. Y algunos de esos nombres todavía permanecen en medio de nosotros. A nosotros no nos gusta, pero la verdad es que dicen mucho. Y uno de los nombres que más dice en la Escritura, por supuesto, es el nombre del hombre del que vamos a hablar en esta oportunidad, esos héroes de la fe. Se llama Enoc. Enoc es un nombre interesante porque viene, según los expertos hebraístas, probablemente viene de una palabra que las parteras ocupaban cuando masticaban cierto tipo de hierbas para hacer que el niño aprendiera a chupar. Así se le llamaba. Entonces, el verbo de donde viene Enoc significa algo como entrenado. Pero también otros nos dicen que Enoc puede ser un nombre que significa comprometido, dedicado. Es la misma raíz de donde está aquella famosa fiesta judía, la Hanukkah, la dedicación, el dedicado. De ese vamos a hablar hoy,
de la fe de Enoc. Pero yo tuviera que pensar un poquito si me encontrara asistiendo a una iglesia en donde el pastor también tiene un nombre interesante. ¿Qué le parece vivir y atender y asistir a una iglesia en donde el pastor se apellida Corredera? Corredera, y estamos aquí describiendo la esencia de este hombre, ¿no? A mí me da, el corazón se me pone pum, 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 pum aquí, porque si este es un corredera, yo no sé, en El Salvador un corredera es uno que va para allá y para acá y que te va a sacar una corredera. La esencia de corredera. Bueno, algo parecido le sucede a Enoc. Yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde precisamente esta fe de Enoc, una fe que agrada al Señor. Vamos al capítulo 11 de Hebreos y recordemos un poquito de lo que hemos estado reflexionando con nuestro pastor durante los últimos domingos. Capítulo 11 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Y voy a leer versículo 5 y versículo 6. Escuche lo que dice la Escritura, por favor. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc, una fe que agrada a Dios. En este pasaje que acabamos de leer, una característica central de Enoc se va a recalcar. Y yo voy a mencionar apenas 3 características de la fe de Enoc que nos lo presentan con un hombre que tiene una fe que agrada a Dios. En los mensajes anteriores ustedes recordarán que junto con el pastor miramos que para la Biblia, para la Escritura, la fe cristiana no es fe en la fe. No es fe en el optimismo. La fe cristiana es confianza, compromiso a lo que Dios ha dicho, obediencia a lo que Dios ha dicho. Y precisamente en ese contexto es donde aparece el capítulo 11 de Hebreos, cuando se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se está pensando en que usted se imagine o se ponga una meta que ahorita no mira y que por fe Dios tiene que cumplirle su capricho o su deseo. Lo que se está diciendo en el capítulo 11 a inicios de este capítulo es que Dios ha hecho ciertas promesas. Dios nos ha dicho ciertas cosas y su palabra es cierta y su palabra es verdadera y su palabra es firme y su palabra es fiel, y aquel que cree que eso es así, entonces tiene fe y actúa sobre esa fe. Esto es la fe de Enoc, la fe que agrada a Dios. Es una fe, es una confianza, es un compromiso a lo que Dios ya ha dicho. Por eso es importante que usted y yo conozcamos lo que Dios ha dicho. Es necesario que sepamos lo que Dios ha dicho para tener fe. Escuche esto que le voy a decir. La fe nunca es iniciativa humana. La fe siempre es respuesta a la palabra de Dios. La fe siempre responde a lo que Dios nos dice. La fe es sí, Señor, a pesar de todo. A pesar de todas las circunstancias negativas o opuestas a lo que usted está oyendo, la fe es creer en que Dios lo va a cumplir. De eso es Hebreos capítulo 11. Es interesante, no sé si a ustedes les parece que cuando uno lee Hebreos 11, generalmente se leen los hombres y mujeres que hicieron grandes milagros, grandes portentos, grandes cosas, gigantescas cosas. Pero nos paramos a mitad del capítulo 11 de Hebreos únicamente. Se nos olvida leer que los hombres y mujeres gigantes de la fe, aquellos que de verdad tenían una fe cristiana en el sentido esencial de la palabra, fueron aquellos, no solo aquellos,
que tuvieron resurrecciones, no solo aquellos que hicieron grandes milagros, no solo aquellos que pudieron ver el futuro anticipadamente, fueron hombres y mujeres que por lo que Dios les había dicho, estuvieron dispuestos a apostar su vida, a morir por el Evangelio, a sufrir por el Evangelio, a ser apedreados, a ser descuartizados, dice, y aún esos, dice el escritor de Hebreos, es gigante, son gigantes de la fe. Enoc es uno de esos. 3 características de la vida de Enoc que nos hablan de una fe que agrada a Dios. Y en estos versículos que acabo de leer, si no los leyó conmigo, póngale atención otra vez a esa palabra que se repite frecuentemente. Esta es la fe que agrada a Dios. La fe de Enoc es aquella que se acerca a Dios, se acerca en confianza a Dios, se acerca en confianza y se acerca esperanzado en Dios. Y note también cómo ese pasaje dice, no se puede agradar a Dios si no lo haces así. No importa cuántos micos o pericos puedas hacer en tu vida religiosa, espiritual o de creyente. Si no haces, si no funcionas con este tipo de fe de Noé, de Enoc, no agradas a Dios. La imposibilidad de agradar a Dios sin este tipo de fe no se puede, punto. Es imposible agradar a Dios si no lo haces como Enoc, que busca a Dios, que lo busca y que lo hace de esta forma, creyendo que Él existe y creyendo que es galardonador de los que le buscan. Alguien me va a decir, bueno, ¿y cómo debo yo estar seguro de que Dios existe para tener fe? Sí, yo sé que hay una cantidad increíble de argumentos filosóficos y argumentos teológicos para probar o no probar la existencia de Dios. Y sin embargo, para el libro de Hebreos, la mayor y más fuerte evidencia de que Dios existe es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús que vivió, que murió por nosotros y que fue resucitado de entre los muertos y que ha prometido venir por nosotros. Tener fe en Él es tener fe en Dios. Tener fe en Jesús es tener fe en Jesús. ¿No se acuerda lo que el mismo Señor Jesucristo nos compartió en el Evangelio de Juan? Crean en Dios, sí, crean en mí. Entonces, acérquense a Dios en confianza de que existe. ¿Y cómo puedo hacerlo? Mire a Jesús, fíjese en Jesús, aprenda de Jesús, péguesele a Jesús, vea lo que hizo Jesús, oiga a Jesús, vea lo que pasó Jesús, dése cuenta de cómo fue resucitado Jesús y crea así en Dios. Créale a Dios como aquel que es recompensador de los que lo buscan, como Enoc, otra vez. Créanle a Él de esa forma, aun cuando no lo vean en su vida. Créanle a Él a pesar de todas las cosas. Créanle a Él a pesar de vivir en un mundo de grandes religiones y de grandes otras pretensiones, mientras muchas de las cosas que se enseñan en la Escritura se denigran. Créanle a Él. Dios nos ha estado buscando desde el inicio, ¿o no? Dios, si tuviera otro nombre del que Él nos ha dado, Yahweh, el que es, debería llamarse el que nos busca, porque desde el inicio Él nos ha buscado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos busca en la mejor forma que nos busca es en Jesús. Vino con nosotros, caminó con nosotros, sufrió por nosotros. Murió por nosotros y resucitó por nosotros y ha prometido que vendrá por nosotros. ¿O no? ¿O no? La fe de Enoc es una fe que se acerca al Señor. Jesús nos dice, vengan,
vengan a mí, si están cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Qué espera entonces, hombre? ¿Qué espera? ¿Qué esperamos? Dios nos dice, vengan, búsquenme. La fe que me agrada es la fe de Enoc, esta fe que vivió Enoc y que logró testimonio del mismo Dios. Y a consecuencia de esta fe de Enoc, el pasaje dice, Dios lo traspuso. Dios, literalmente Dios le cambió de lugar. Dios lo movió de lugar. Dios lo quitó de donde estaba para no volverlo a ver jamás. Y en realidad Enoc es uno de los 2 o 3 hombres que no ha muerto como todos los demás. Que por lo que hizo, que por la confianza en Dios, que por su fe en Dios, Dios lo traspuso de una manera increíble y de una manera portentosa. Lo cambió de lugar. ¿Cuántas veces no te has dado cuenta? En mi caso lo he hecho varias veces, que es en el buscar a Dios, cuando empiezas a buscar a Dios, cuando empiezas a confiar en Dios, cuando empiezas a depender de Dios, que Él empieza a hacer cosas que tú ni siquiera esperabas. Empieza a hacer cosas que no esperabas que hiciera, sencillamente. Te cambia de lugar muchas veces. Algunos de los que estamos aquí y no esperábamos estar aquí. Pero Dios nos cambió de lugar. Dios nos puso en otro lugar. Dios nos puso en otro lugar y en un momentito les voy a mostrar un par de otros versículos en donde es muy probable que este cambiar de Dios para Enoc tendría que ver con protegerlo de las circunstancias en las que vivía. Acerquémonos a Dios. El acercarse a Dios no es simplemente venir a la iglesia. El acercarse a Dios tiene que ver con buscar esa intimidad que Él desea y que yo necesito. El a buscarme a Dios, el encontrar a Dios, el acercarme a Dios, tiene que ver con un constantemente acercarme a Él porque lo necesito y Él le agrada ese tipo de fe. ¿Te has acercado a Dios en esta semana, por ejemplo? ¿O esta es la primera vez en toda la semana que le cantas a Dios, que le oras a Dios, que le lees a Dios? Acércate al Señor. No, el Salmo 32 nos recuerda, no seas como el caballo. Óigame, si yo fuera el que fuera a escribir eso, no se lo diría así, hermano. Honestamente, no seas como el caballo o el mulo, que si no le pones freno, si no le pones rienda, no se acercan a ti. Acércate al Señor. La fe de Enoc es la fe de un hombre que supo acercarse al Señor. Pero la fe de Enoc tiene que ver con otra cosa. Vayan rápidamente conmigo al primer pasaje en donde aparece este Enoc del que hablamos. Génesis 5, 21 al 24. Rápidamente aquí, miren hermanos. Es un pasaje cortito otra vez y que nos dice mucho sobre la fe de este hombre. Enoc, en el capítulo 5, versículos 21 al 24 del libro de Génesis. Oiga lo que dice el versículo 22, por favor. Comienzo en el 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué tipo de fe es esta? ¿Qué tipo de fe es esta que agrada a Dios? Una fe que busca a Dios, pero en este pasaje se nos habla de una fe que camina con Dios, una fe que camina con el Señor. Esa metáfora de caminar en la Escritura tiene que ver con la vida completa. Caminar con Dios significa estar con Dios toda la vida. Note cómo esa palabra caminar aparece al inicio de la vida de Enoc y al final de la vida de Enoc.
Él tenía por compañero de vida a Dios. El compañero del caminar de Enoc fue Dios. Caminó con Él, vivió con Él otra vez. Para los cantantes españoles y argentinos, Juan Manuel Serrat nos cuenta: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así cuentan, así cantan. La Biblia nos dice otra cosa: hay un camino. Y ese camino se puede vivir junto cuando caminas con Dios. Caminar con Dios, vivir con Dios, caminó con Dios, vivió con Él. Pero hay un par de cositas aquí que quiero que noten también y que son importantes para entender a Enoc. La constancia del caminar de Enoc. ¿Cuántos años vivió este hombre? ¿Cuántos años vivió? La constancia, la duración, la permanencia del caminar de Enoc. ¿Cuántos años vivió por todos? ¿Cuántos años tiene usted? Enoc tuvo ¿cuántos? 365 años. Y Enoc se describe caminando con Dios por más de 300 años. Un momentito, eso es casi la historia de los Estados Unidos. Caminando con Dios, pegado a Dios, viviendo con Dios, teniendo en mente a Dios noche, mañana, tarde, cuando come, cuando sale, cuando está enfermo, cuando no está enfermo, cuando todo va bien, cuando todo va mal, caminando con Dios por 300 años. Y usted cree que ya hizo bastante. Y usted cree que hace 10 conoció al Señor. Y ha caminado más o menos con el Señor por 10 años. Pero la fe de Enoc es una fe que camina con Dios con constancia, en duración, 300 años, en permanencia, en constancia. Y el resultado de este caminar con Dios, dice este pasaje, sin mayores cosas, simplemente dice, y lo desapareció Dios. La palabra que se ocupa aquí es muy parecida a la palabra que se ocupa para describir lo que le va a pasar a todos los creyentes que estén vivos cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria. Fue arrebatado con Él, fue arrebatado a la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de niños si tuvieron infancia, y debieron haberla tenido, ¿no? Si tuvieron amigos y cómo les gustaba caminar con sus amigos. Y cómo de bracete vivían con sus amigos. Y cómo querían estar con sus amigos al inicio del día y al final del día. Y hasta se metían en problemas con sus papás porque estaban jugando con los amigos y no querían dejar de estar con los amigos. Y en la mañana de nuevo querían regresar a estar con los amigos. Más claro no canta un gallo para mí esto de que el Señor hizo con Enoc. Porque le agradó, porque quería estar con Él. Yo quisiera que el Señor me tratara de esa misma manera a mí. Quisiera que me dijera: venite, ya no aguanto que estés tan lejos. Venite, ya no quiero que estés tan lejos. Has caminado conmigo 300 años. Has vivido lo que se llama caminar con Dios con todo este tiempo. ¿Hubo problemas? Claro que sí. ¿Hubo tensiones? Claro que sí. ¿Hubo necesidad? Claro que sí. Pero Enoc caminó con el Señor. Camina con el Señor. Y caminar con el Señor no es simplemente venir los domingos a la iglesia. Caminar con el Señor no es simplemente aparecer para una actividad especial. Caminar con el Señor es estar de bracete con el Señor, comer con el Señor, dormir con el Señor, andar con el Señor, manejar con el Señor, pensar con el Señor, ver para dónde va el Señor, mirar cómo el Señor quiere que dirijas tu vida de esa forma. Camina con el Señor, levántate con el Señor, trabaja con el Señor, descansa en el Señor, lee para el Señor, ora por el Señor, obedécele al Señor. Camina como Enoc
con el Señor por 300 años y más, si es necesario. ¿Qué tal? Te falta poco, ¿verdad? Bien poquito. La última característica de Enoc aparece en el penúltimo libro de la Escritura, en donde se menciona por última vez a Enoc. La carta de Judas, los versículos 14 y 15. Vaya rápidamente otra vez conmigo a esta carta de Judas y encuentre aquí. En los versículos 14 y 15 solo hay un capítulo en Judas, una carta cortita otra vez. Judas 14 y 15, escuche por favor. De estos, ¿está conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? Si no, voy a tener que llamar al profesor y al hermano Amado Corredera para que nos saque una corredera de aquí, rápido. Óigame. Judas capítulo 1, porque solo un capítulo tiene, versículos 14 y 15, dice de esta forma: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La fe de Enoc es una fe que se acerca a Dios y que por eso agrada a Dios. La fe de Enoc es una fe que camina con Dios y por eso agrada a Dios. Pero en el último pasaje donde se menciona el nombre de Enoc, Judas nos dice que la fe de Enoc también agradó al Señor porque sabe cómo testificar del Señor. Testificó del Señor, profetizó del Señor. La palabra profetizar, ustedes lo deben saber, no significa esencialmente predecir el futuro. No significa predecir lo que va a suceder de aquí a 100 años. La palabra que está atrás de profeta es naví, que significa boca, la boca de Dios en un ser humano. Un hombre hablando en nombre de Dios, siendo ocupado como boca de Dios otra vez. Así es Enoc. Enoc testifica y también profetiza, y lo que profetiza, por cierto, no es algo sumamente agradable. Pero la profecía de Enoc, si se fija otra vez, y esto es importante para usted y para mí, lo que yo les digo, mis queridos hermanos, no tiene ningún valor ni ningún poder para cambiarnos. Lo que sí nos cambia es esto, que es la propia palabra del Señor. Esto nos cambia, nos transforma, nos vuelve hombres y mujeres de la fe de Enoc. Hombres y mujeres que quieren acercarse al Señor, hombres y mujeres que quieren confiar en el Señor y que caminan con el Señor, hombres y mujeres que quieren testificar como Enoc esta escritura, y por eso es necesario ponerle ojos, con un microscopio si es necesario, ponerle toda la atención que sea necesaria, no a mis palabras y a mis salvadoreñismos, porque ya casi se me están saliendo los salvadoreñismos y tengo que controlarme porque sé que muchos de ustedes no me entenderían. Pero la palabra de Dios es importantísima para que usted la aprenda, porque ella es la que nos transforma. Y usted se fijó al leer este versículo, dice: y Enoc profetizó, vino el Señor. ¿Qué es esto? Enoc está viviendo miles de años antes del Señor Jesús y está profetizando algo del futuro. Está profetizando lo que Dios va a hacer en el futuro. Está profetizando lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a suceder en el futuro. Dijo que Dios iba a regresar. Dijo que Dios iba a regresar con todos sus santos y va a venir a hacer juicio. Hace miles de años este Enoc está diciendo y hablando como si ya hubiera pasado. A esto se le llama en teología el
pasado profético. Está tan segura la persona de lo que está diciendo, está tan acertada en lo que está, confía tanto en lo que está diciendo, que lo pone en pasado. Vino el Señor para hacer juicio. Aquí Enoc está confiadísimo. Esto es la fe verdadera. Dios ha prometido, Jesús ha prometido que va a regresar, que viene en juicio, que viene en gloria, que viene a cada uno a darle su recompensa de acuerdo a como sea su obra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y Enoc hace miles de años dice, vino el Señor para hacer esto. ¿Qué tal, hermanos? Esto es fe, esto es fe. Y yo tengo que decirle con mucha tristeza que en muchas de nuestras iglesias ya se nos olvidó precisamente que esto lo había prometido el Señor. Y por eso el Señor en los evangelios nos dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿habrá fe todavía en medio de mi pueblo? Tiene que haber. Por lo menos Preston Wood en español debe caracterizarse por hombres y por mujeres que creen como Enoc, que testifican como Enoc, que viven como Enoc. Hombres de la generación de Enoc, mujeres de la generación de Enoc, que quieren de verdad vivir como Enoc vivía, hablándole a la gente, pero viviendo. Sí, seguramente ustedes habrán escuchado, por ejemplo, ese tipo de queja que algunos nos dicen: obra, y si tienes tiempo, habla. Así dicen algunos, dijo Francisco de Asís. Bueno, en primer lugar, Francisco de Asís nunca dijo nada de eso. Nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Y aun cuando lo hubiera dicho, la Biblia dice otra cosa. Creí, por tanto hablé. Así dice la Escritura. Así creía Enoc. Testificaba de Dios, hablaba de Dios, les decía a la gente, por 300 años estar haciendo esto. Y por cierto, lo que les estaba enseñando no era una cosa dulce, no era una cosa bonita, no era una cosa agradable. 300 años repitiéndole a la gente, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y viene en gloria, y viene con sus ángeles santos, y viene a juzgar, y viene a pagarle a cada uno según sea su obra. A ustedes se les olvidó que el tiempo que vivía Enoc era el tiempo muy parecido y muy cercano a los tiempos de Enoc, en donde había hombres y mujeres malas, perversos, criminales, tremenda maldad. Y aquí hay un hombre que por 300 años está diciendo, el Señor vino. Este es un testimonio que se hace en medio del peligro. Y se hace con cuestiones, yo diría en nuestro tiempo, diríamos políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto. No digas eso. No digas eso. La gente se te va a ir de la iglesia. Y en Preston Wood en español queremos que la iglesia esté llena y que llenemos el segundo piso. Pero a la gente no se le debe decir que el Señor viene. La fe que agrada al Señor es aquella fe de Enoc, que a pesar de que a la iglesia o a que a la gente no le guste, debe decirse porque es la palabra del Señor. Debe profetizarse porque es la palabra del Señor. Debe proclamarse porque es la palabra del Señor. Jesús lo prometió, Dios lo ha prometido, usted lo espera como lo espera Enoc otra vez. Este es un testimonio de seguridad, es un testimonio de santidad, es un testimonio de haberlo dicho y confiado. Y nuestra fe testifica igual. ¿Cuándo fue la última vez que testificó del Señor, evidenciando que tiene la fe de Hebreos capítulo 11? Evidenciando, note por favor hermanos, y vamos a seguir viendo con nuestro pastor seguramente el capítulo 11. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe José, por la fe por la fe el otro. Siempre después de la fe hay algo que el hombre hace, que la mujer hace, que obra. La fe verdadera no se queda sola. La sola fe es la que salva, pero la verdadera fe no se queda sola.
y Enoc lo sabe y por eso testifica, habla, hable, dígalo. Usted evidencia que tiene fe cuando lo hace. No le tenga miedo a Arjona. ¿Recuerdan esa famosa canción de Arjona? De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y a mí me rompió 100 pelotas. Sí, por supuesto, si usted no tiene una vida como la de Enoc, que por 300 años ha estado a la par del Señor, caminando con el Señor, acercándose al Señor, leyendo la palabra, viviendo y tratando de oír al Señor, comprometido en todas las veces, seguramente el mundo la va a caracterizar como Carlotas. Pero aquel Enoc que vive fielmente puede decir con toda seguridad que el Señor le respalda. Vino el Señor con sus santos. Vino el Señor para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Yo pienso que después de 300 años de estarle diciendo a las personas: sos un impío, 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 el Señor viene y te va a juzgar, el Señor viene y te va a castigar, sois un impío, sos un impío, sos un impío. Es fácil que te quieran matar. Es fácil que te digan: este no puede ser lo que quiera, pero nos lo echamos. Pues antes de que te lo eches, venite para acá, papito. Enoc, véngase para acá. Y caminó Enoc con Dios. Y Dios lo traspuso. Y Dios lo desapareció. Porque vivir como Enoc vivió es vivir con una fe que agrada al Señor. ¿Vives así, hermano? ¿Vives así, mi querido hermano? Tal vez en nuestra audiencia hoy hay alguien que dice: yo quiero vivir como Enoc. En primer lugar, me quiero acercar a Él. Quiero acercarme a Dios. Quiero saber qué se hace, pues, cómo me acerco a Dios. Y la Biblia dice: tienes que acercarte a Dios reconociendo tu pecado, reconociendo tu maldad, pidiéndole perdón al Señor. Dice Isaías que aquel que hace eso viene a Dios y Dios lo cambia. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran negros, serán transformados en nieve. Dijo el Señor Jesucristo: acérquense, vengan a mí otra vez. ¿Quieres acercarte al Señor quizás en esta mañana? O tal vez sea usted, hermano, hermana, que dice: yo sinceramente me he llamado creyente evangélico, pero honestamente con los lentes del Señor puestos sobre mí, tengo que decir que yo no he caminado con el Señor. Le dije al Señor sí hace 10 años, pero en realidad llego a la iglesia. Llego a la iglesia porque al fin de cuentas no hay nada mejor que hacer el domingo en la tarde. Caminar con el Señor. Yo quiero caminar con el Señor. Quiero vivir con el Señor, experimentar al Señor y experimentar lo que Enoc experimentó. Esa palabra transponerse, y con esto termino, mis queridos hermanos. Esa palabra Dios lo traspuso, Dios lo llevó. En el tiempo del Señor Jesús, algunos intérpretes judíos habían interpretado esa palabra como un cambio. Dios hizo un cambio en Enoc. Dios lo cambió a Enoc. En la medida que caminamos con Dios, Dios nos cambia de mente, nos cambia de visión, nos cambia de apetitos, nos cambia de expectativas, nos cambia por dentro y nos cambia por fuera, nos hace nuevas criaturas en la medida que caminamos con Él. ¿Quieres caminar con el Señor? ¿Quieres caminar con el Señor y experimentar lo que Enoc hacía?
O tal vez dirá alguien, pues fíjese que sinceramente yo nunca he testificado del Señor. Es increíble, pero algunas de nuestras iglesias están llenas de creyentes que han vivido por 20, 30 años como creyentes y nunca han testificado del Señor Jesús. Nunca lo hicieron. No tenían la fe de Enoc. Quiero testificar del Señor Jesús. Yo quiero decirle al Señor Jesús que de verdad es lo más importante para mí. Yo quiero hacer mías esas palabras y esa promesa del Señor Jesús que dijo que aquel que no se avergüence delante de los hombres del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre no se arrepentirá ni lo dejará de confesar delante del Dios Padre en su segunda venida. Yo creo eso. ¿Lo cree usted? Lo dice la palabra. Póngase de pie, por favor, hermano, hermana. La fe verdadera es una fe que agrada al Señor. Y la fe de Enoc es eso precisamente. Y mientras oramos, yo quisiera pedirle, por favor, que piense en lo que le acabo de decir y que la Escritura enseña. ¿Quiere venir al Señor? ¿Quiere venir al Señor y reconocerlo como su Salvador? ¿Quiere caminar con el Señor? Vamos, hombre, Dios nos busca y nosotros nos hacemos los locos para nuestra pérdida. ¿Quiere testificar del Señor? Vamos, hombre. Recuerda que usted no es el que tiene el poder lo tiene Dios. Usted simplemente es la boca que habla de Dios. Mientras oramos, hermano pastor, venga adelante, por favor.